Hola. Buenas tardes, bienvenidos a la Feria de Murcia, bienvenidos a la Feria Bonica. Empezamos con la primera de las presentaciones de esta tarde en el pabellón 1 y tenemos con nosotros a Carlos Zanón. Carlos, muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Bienvenido. Y a presentador, que es Cristóbal Terrer, que es de la casa, muy de la casa. Y nada, que disfrutéis de la presentación. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por venir. Sobre todo con el calor este que está haciendo, que nos ha pillado como muchos años aquí en Murcia. Es típico. Y nada, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en la Feria Bonica, como estamos diciendo este año. Para mí es un honor tenerte aquí y que la Feria del Libro haya tenido a bien que yo pueda conducir este acto, porque lo digo ya desde el principio y así me lo quito rápido. Soy un gran admirador de tu obra, así que estoy encantadísimo como un niño con zapatos nuevos. Bueno, bienvenido a Murcia y muchas gracias por estar aquí, lo primero. Nada, pues no, muchas gracias a ti y bueno, ya a la organización por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión y nada, eso, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar diciendo que eso, aparte de... Estoy, digamos, doblemente nervioso o doblemente honrado. Por un lado, porque soy gran admirador de tu obra y por otro lado, porque, como decía Manuel Javois, al que también admiro en el prólogo, casi cualquier cosa puede ser susceptible de entrar en una de tus columnas. Entonces, estoy un poco nervioso porque no sé si este acto será susceptible en el futuro de entrar en una columna o si luego, yo qué sé, la semana que viene me vas a poner a parir por ahí o algo. Espero que no, la verdad, y espero que la entrevista vaya muy bien. Hablando un poco de eso, pues te quería preguntar sobre qué te inspira o cuáles son las cosas que te hacen escribir estas columnas, porque bueno, estamos presentando, no lo he dicho, 100 formas de romper un glaciar, que es una recopilación de columnas de nuestro invitado, de Carlos Zanón, que ha escrito en La Vanguardia. El libro está dividido en 10 capítulos y cada uno de esos 10 capítulos pues tiene 10 columnas de diversas temáticas que ahora iremos desgranando. Entonces, ¿todo es susceptible de salir en una columna o qué es lo que te inspira? Bueno, lo que dice Javois es lo de la tiranía de vivir en columna, o sea, en cierta manera de tener que entregar algo y saber que a veces sí que tienes una idea, a veces quieres hablar de algo. Y a veces no tienes nada. Entonces, bueno, hay una especie de adrenalina muy interesante. O sea, a veces o sea, yo tuve muy claro que yo no soy periodista, entonces mi mirada no podía ser la de un periodista porque no tengo esos códigos, ¿no? Entonces, yo podía aportar la mirada de alguien que escribe y en cierta manera mirar las cosas desde otro punto de vista o jugar un poco. Intentar hacer literatura, aunque sea en pequeño formato, eso es lo que yo podía aportar. Entonces, bueno, hay veces que tienes una idea, hay veces que la realidad te lo pone fácil. También las columnas las entregas a veces 2 días antes, entonces el chiste que te parece bueno el miércoles, el viernes ya ha hablado todo el mundo de él, ¿no? Entonces tienes que tener un poco de cuidado con eso. Y luego a veces tienes que bajar a la calle y mirar un poco porque realmente pues bueno tienes que conectar. Una columna es algo que haces para que te lea la gente, para que en cierta manera para que todos participemos de que está pasando algo entre nosotros, ¿no? Y bueno, entonces cualquier tema es susceptible. No suelo casi nunca hablar mal de la gente, o sea que eso Puede estar tranquilo, ¿no? pues eso está tranquilo. Pero bueno, a veces la gente se enfada y no hablas de ellos, eso también es verdad. Pero bueno, he hecho mucho uso de mi familia, eso sí. Que como todas las familias están medio locas, entonces yo me aprovecho mucho y mi familia se deja, o sea que bien.
Yo no sé si ese horror o esa temida hoja en blanco te sucede, me imagino que sí, a lo mejor algún día estás próximo a la fecha de entrega, no tienes nada, como tú dices, bueno, darse un paseo por la calle, ver, observar, pero no sé si existe aquí en el mundo de la columna o si es mayor o menor que en el mundo de la novela, que también existe ese, joder, tengo que entregar una novela a lo mejor a mi editor y no di con la tecla. Bueno, son las dos cosas. Yo, por ejemplo, ahora salgo los viernes y el miércoles ya empieza a estar raro, ¿no? O sea, si no tengo algo claro, la columna es como si cuando juegas a fútbol y te están agobiando en defensa, chutas para adelante y dices, bueno, hostia, hasta que vuelva tengo un rato, ¿no? Pues un poco es eso. Al final siempre acaba saliendo, también es verdad que al final siempre acaba saliendo algo. Lo de el miedo de la novela es peor, porque en realidad la novela, el bloquearte en una novela, cuando estás escribiendo una novela, el bloqueo significa muchas cosas. Significa que no sabes sacar adelante un trabajo que lleva mucho tiempo, o piensas que tu mundo narrativo ya no interesa, o realmente te cuesta y es mucho más jodido, ¿no? El bloqueo. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, también no me he quedado con un día que voy a escribir y no sé de qué escribir, pero tienes días malos y días buenos y bueno, es parte del oficio también, o sea, no hay otra. Hablando del símil futbolístico, a mí me consta que eres futbolero, que eres del Barça, yo también. Bueno, una pregunta esta me la vaya a permitir, ¿qué tal ve al equipo este año? Bien, bien, lo que pasa que bueno, o sea, el equipo en sí bien, los que lo mandan son una banda de señores un poco complicados, ¿no? O sea, y bueno, la verdad es que yo creo que hoy Xavi decía que es verdad que el entorno del Barça siempre minimizas mucho lo que has hecho. O sea, estando el club hecho unos zorros casi en la ruina, el año pasado ganaron una liga, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos chavales jóvenes, muy buenos. Pero bueno, el club en sí, lo que representa la institución, la verdad es que no vive sus mejores momentos. O sea, si finalmente se demuestra lo de Negreira, es como, o sea, Parece. sí, porque aparte, o sea, yo hoy escribí una columna de eso, o sea, ya puesto a comprar árbitros, no lo compres cuando tienes a Messi, Xavi, Iniesta, o sea, cómpralo cuando anda que no hemos tenido equipos matados, o sea, Sí, sí. cómpralo cuando lo necesitábamos, no cuando no necesitamos, pero bueno, así es el Barça. Bueno, en el libro hace referencia en el prólogo que expresamente en este libro no va a haber un capítulo dedicado exclusivamente al deporte. No sé si con la idea, lo deja ahí un poco abierto, que a lo mejor sí que el próximo libro sea una recopilación de artículos exclusivos de deporte. No sé si sigue rondándote esa idea. Bueno, cuando me planteé el libro, tuve que empezar a quitar cosas y esa era una de ellas, ¿no? Dejarlo fuera de deporte y bueno, quizás sí, fue una idea que tenía, ¿no? La verdad es que hay mucha gente que está, por ejemplo, la gente que está alrededor de la revista Panenka, por ejemplo, gente que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Luego hay clásicos, a mí me encanta leer a Valdano, por ejemplo, cada sábado, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, es una idea. También es verdad que depende cómo lo enfoques, también es muy circunstancial, ¿no? Lo que para ti ahora es importante, de aquí 2 meses ya no importa nada, ¿no? Sí, de hecho, el fútbol, hemos dicho que no está presente de forma quizá muy expresa en el libro, pero sí que hay algunas cositas, algunas pinceladas, y de hecho en algunas de tus novelas también aparece el fútbol casi como un vehículo para también demostrar emociones o sentimientos, porque hay una columna muy bonita que es cuando Messi anuncia que se va a ir del Barça, bueno, por las razones que sean, y tú lo llevas ahí al terreno también de tu hijo, de la ilusión, de que mucha gente pues se quedó un poco rota, ¿no? Por dentro. Sí, bueno, el fútbol, bueno, que ahora ya supongo que no tanto, pero cuando yo era pequeño, o sea, yo con mi padre no recuerdo haber hablado de nada, no es como las películas americanas que te lleva a pescar y te dice, hijo, la vida es... O sea, yo no recuerdo haber tenido una relación profunda con mi padre, pero sí que hablábamos mucho de fútbol, ¿no? Y veíamos el fútbol juntos y te explicaba un poco, pues la trayectoria del club era como una especie de historia de su vida un poco, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido,
sí que era una manera de relacionarte con tus padres, pero cuando yo era chaval. Incluso yo me acuerdo que en un partido del Barça, que el Barça se clasificó para una semifinal o para una final, mi padre y yo en el campo nos abrazamos, pero después de abrazarnos era un poco como... O sea, yo igual tenía 11 años y tal, era como, bueno, esto que no salga de aquí, como diciendo... O sea que incluso el rollo más de tocarse y todo esto, pues el fútbol te permitía muchas cosas, ¿no? Afortunadamente eso ha pasado, o sea, yo con mi hijo tengo otra relación, ¿no? Pero bueno, sí. Incluso, no sé, los ídolos, ¿no? O sea, los ídolos que tenías de chaval, en cierta manera, representaban como una ligación con tu padre, ¿no? Con otras generaciones. Bueno, hablando un poco de estas vivencias personales, como decías, no sé si en la columna, en la novela, incluso en el arte en general, siempre tiene que tener, bueno, se tienen que ver un poco las costuras del autor, del escritor, en este caso, o tiene que tener un componente autobiográfico. Eso es algo también que creo que nos ahorramos luego en terapia. No sé si es así o no tiene por qué tener ese componente un poco personal. Va a opiniones, pero yo creo que la literatura tiene que ser autobiográfica. Si no, o sea, tú no te pasas 3 años o 2 años escribiendo una novela como algunos autores. No, a mí me gusta explicar historias. Ya, joder, pero te pasas 2 años, te pasas 2 semanas. Pero, es decir, otra cosa es la excusa. O sea, en el fondo la ficción es, voy a inventarme una historia para esconder lo que realmente quiero explicar. Porque a veces ni tan siquiera tú sabes lo que quieres explicar. Pero sí que tienes tus fantasmas, tus historias, el por qué eliges un tema y no otro, por qué eliges unos personajes y no otro. Todo eso tiene que ver con lo autobiográfico. Mira, un ejemplo tonto, pero que creo que ilustra mucho. O sea, yo hasta mi última novela, bueno, mi madre un día me dijo, oye, todos tus personajes no tienen madre. No tienen madre. Y entonces me di cuenta que es verdad que no tenían madre. Entonces me di cuenta que eso era muy autobiográfico en el sentido de que generalmente eran personajes que estaban perdidos, que no sabían muy bien a dónde ir. Y para mí, a la hora de escribir el personaje, el hecho de que no tuviera madre me ayudaba a transmitir eso de que no sabes dónde volver, ¿no? Un poco. O sea, no tienes dónde volver a casa, ¿no? Entonces, eso es muy autobiográfico, pero realmente yo sí que tengo madre, ¿no? Entonces yo creo que la literatura funciona así. Funciona desde algo muy, muy personal, de tus vivencias, de lo que te ha pasado, del miedo que has tenido o de lo que has vivido en la infancia, pero lo divertido es que lo escondes detrás de una ficción, detrás de de un argumento que siempre es bastante banal. Todos los argumentos son bastante banales, pero yo creo que sí. Si no hay algo que estés excavando, yo creo que el libro no es literario, es otra cosa, es un pasarratos. De hecho, ahora que estamos hablando de vivencias, uno de mis bloques favoritos es el de Puntos de Sutura, el de que va un poco de desengaños amorosos. De hecho, en la introducción que hace a cada uno de los bloques, leo textualmente, dice: la literatura se forma de recuerdos inventados y mentiras que se topan con la verdad. Yo creo que te lo habrán dicho alguna vez en alguna entrevista seguro, pero a mí, por ejemplo, Love Song o este libro, creo que desprende mucha melancolía, pero melancolía entendida no como siempre el recuerdo constante del pasado, sino como esas cosas que nos hemos perdido, esos momentos que no hemos podido vivir, ¿no? Como casi una ucronía. ¿Qué hubiera pasado ¿no? Si me hubiera ido con aquella chica, si hubiera... Sí, yo creo que es así. Yo creo que, o sea, no es nostálgico en el sentido de o sea, qué nostalgia de lo que vivimos, sino la melancolía que queda de lo que no has vivido, ¿no? De lo que podía haber pasado. Yo creo que sí, que es una mirada. Yo creo que en eso sí que está, ¿no? Y me parece más interesante, incluso a nivel literario, la melancolía que la nostalgia. De hecho, has seleccionado, como decíamos, 100 artículos que algunos los has desechado por lo que decías, porque quizás enseguida pasan de moda en esta sociedad de la inmediatez que tenemos, de la tiranía de la hora. Y yo creo que están, pues eso, menos apegados a la actualidad.
es una especie de, no sé cómo llamarlo, un costumbrismo de ficción o un poco una deformación de la realidad que hace que el libro, creo yo, pues sea atemporal, ¿no? Que en cualquier momento lo podemos leer y lo podemos disfrutar y, como muchas veces digo, es un libro de cabecera. Lo tienes que tener ahí cerca de la mesilla y de vez en cuando leerte algún capítulo suelto o alguna columna. Sí, la idea era un poco eso. O sea, yo deseché aquellos que estaban muy apegados al día, ¿no? O sea, o personajes que en ese momento eran muy importantes, pero que ahora dices, ¿y este quién era, no? O sea, y en este sentido, y también lo estructuré por bloques y también un poco lo que tú dices, ¿no? Como un libro de poemas que puedes cogerlo un poco, abrirlo por la página que sea y leer esa columna, ¿no? Esa era un poco la idea. Yo creo que todos los escritores pretendemos que los libros sean, en la mayor parte, o sea, que sean atemporales, es decir, que no caduquen, ¿no? Que no parezcan viejunos al cabo de poco tiempo, y la elección de temas es importante de eso. Sí. Yo es que, por ejemplo, no sé lo que le opinará al público, yo no soy tampoco muy ferviente de leer las típicas columnas en los diarios normalmente, pero claro, leyendo las tuyas se me ha abierto como otro mundo, otro universo, porque sí que es cierto, como decías, que yo creo que tienen todas como una intensidad poética, quizá. Y bueno, y el Love Song, que es una novela que ahora, si quieres, hablamos un poquillo de ella, que a mí me maravilló, es que en cada página siempre te encontrabas en la prosa que era casi poética, podríamos decir. Entonces, la diferencia entre columnas y tus poemas, que tú también has sido poeta, me imagino que es delgada. Sí, en realidad incluso coincide, el último libro de poemas casi coincidió cuando empecé a escribir columnas, o sea que probablemente muchos de los temas que han salido en una columna podía haber acabado en poemas. Yo vengo de la poesía, me gusta mucho, a ver, cuando hago prosa no quiero que sea un sonajero, ¿no? O sea, lleno de frases Sí. que suenan bien. Pero sí que creo que tienes que hacer algo con el lenguaje, que no... O sea, que un libro no es un manual de instrucciones de cómo se pone una lavadora. O sea, tienes que... Y para eso, lo literario tiene que sonar bien, tiene que tener música. Es decir, nos gusta la página de un autor porque suena bien, porque la música... En cómo ha elegido las palabras, cómo ha elegido la manera de hablar, de escribir. Y eso se consigue trabajando el lenguaje. Entonces no me gusta los libros que solo cuidan el lenguaje y no te explican nada, pero tampoco me gustan los libros que se dedican a explicar una trama y no trabajan nada el lenguaje. Yo intento, pues bueno, conservar un poco ese juego con las palabras y con la manera de la poesía. Sí, porque no sé si la poesía a lo mejor la has aparcado un poco o de hecho tiene que ver con con las propias columnas que te han robado un poco ideas para algunos poemas. A lo mejor hubiera servido de poema, pero como ya lo tiene en columna, incluso alguna novela, a lo mejor, alguna trama de alguna novela, no sé. Sí, poemas seguro, porque aparte, no sé, cuando utilizas algo podrías volver a utilizarlo, pero de cierta manera es como copiarte a ti mismo. Es un poco... Hay gente que lo hace, pero parece un poco... Sí, yo creo que hay algo de que la pulsión que daba el empuje, o sea, ese sonido de chocar bolas del billar que daba la poesía, lo tenía también las columnas. Y luego, y una vez escuché a Félix Grande, que fue un enorme poeta, pero que, no sé, me parece que estuvo 30 años sin publicar poesía. Dijo que la poesía no es que tú la dejes o la cojas, es que ella te abandona. O sea, la poesía es muy celosa, entonces en cuanto ve que estás haciendo mucha prosa, se larga y ya no vuelve. O sea, no... la poesía exige una conexión, un radar determinado y a veces lo pierdes. O sea, supongo que de tanto trabajar la prosa, las frases y tal, pierdes un poco el mojo de la poesía. Pero bueno, yo espero que vuelva. Vamos, que vuelva a casa. Yo creo que lo esperamos todos. Lo que sí que está para quedarse, desde luego, creo que es, aparte del deporte, que siempre hay alguna referencia, en la música, ¿no? En todas tus obras, creo que podrían ser, o podrían escucharse, o podrían ser, de hecho, con las citas que dices, casi una banda sonora, ¿no? Podríamos reconstruir una banda sonora. Tengo aquí apuntado, bueno, The Beatles, The Clash, Bee Gees,
Stones, que siempre tengo la duda esa. Yo la verdad que no soy muy seguidor de los Rolling Stones. No sé si los realmente acérrimos y seguidores de la banda hay que decir los Stones o los Rolling. Siempre no hay como esa pelea. Sí, no sé. Yo creo que los Rolling son los... O sea, cuando me empezó a gustar la música, aquí se decía los Rolling, los Stones. Yo creo que ha venido ahora, no sé. Yo creo que, digamos, los Rolling son los que les gustaban los Burning y los Stones son los que han venido luego. Ujú. Pero claro, estamos hablando de gente que tiene casi 90 años, o sea, yo que sé, ya no sé cómo llamarlos. Pero sí, la música... yo empecé escribiendo, escuchando música, o sea, escuchaba canciones en la radio y esperaba que el locutor tradujese el título y entonces yo me inventaba un poema, o sea, yo empecé así. Y entonces la música para mí es muy importante. Antes de empezar a escribir una novela, yo tengo que saber cómo quiero que suene, como si fuera un disco. O sea, quiero que suene compacto, quiero que suene desafinado. Y para mí es esencial, es esencial. Aparte de que, bueno, para mí la música, pues, ha sido un poco, pues, la literatura, la música ha sido como mi educación sentimental. Es decir, tenías todo lo que te pasaba, tenías como que te dejaba una chica, tenías 300 canciones, que te iba bien, tenías 500, que estabas solo, 800, que estabas con los amigos, 1000, ¿no? Entonces, bueno, era como una especie de decir, te decían un poco lo que debías sentir o lo que te tenía que estar pasando o la esperanza de cambio, te la daban las canciones y canciones buenas, o sea, no, quiero decirte, un bajo, una batería, unas voces vibrantes, el producto era muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un poco como mi educación sentimental, ¿no? La música. No quiero meterme en ningún charco y me salgo un poco aquí del tema, pero todo el tema este ahora del reggaetón y demás, no sé cómo lo llevas, si se hacía mejor música antes, parece que siempre tenemos la sensación de que antes era todo mejor. No sé si encaja mucho con el perfil de música que tú sueles ambientar tus obras. Hombre, no, o sea, pero porque yo soy un poco snob, muy anglosajón, por ejemplo. O sea, a mí ni de joven ya no me gustaba la música tropical, ni la música caribeña, ni una cumbia me parecía igual de horrible, o un bolero me parecía igual de horrible cuando tenía 14 años que ahora, pero es parte de mi esnovismo, no tiene nada que ver con eso. Lo del reggaetón y todo esto, claro, yo ya soy viejo para entender, porque no solo que te guste una canción, sino o sea, que te transforme, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener una determinada edad y determinados códigos. Es una estupidez decir que ahora se hace peor música que antes. O sea, esto siempre se ha dicho. O sea, los romanos ya decían, no, Catulo, qué mal escribe, era mejor el otro. O sea, siempre se ha dicho. O sea, siempre se hacen cosas buenas, siempre hay gente muy interesante, siempre hay mierda que vende mucho. Siempre es igual, o sea, no cambia nada. Cambia que tú has cambiado y tu mundo va desapareciendo y entonces te parece que era mucho. Dicho esto, sí que es verdad que, claro, evidentemente, hay momentos en la historia en el que se acumula una serie de factores que es obvio que en los años 60 la música obtuvo esto. De la misma manera que las series de televisión o hasta hace poco vivían también una edad de oro. O sea, sí que es verdad, pero al margen de eso siempre se hacen cosas muy interesantes y gente, yo qué sé, hoy venía en el tren escuchando a una tipa que tiene, digo, hostia, qué bien, y tiene 23 años, o sea, es más joven que mi hijo, ¿no? Entonces digo, o sea, yo en eso estoy completamente en desacuerdo, no soy nada nostálgico. No sé si me voy a colar, pero también puede ser que haya sido letrista, ¿no? De algún grupo conocido como Loquillo, por ejemplo. Sí, con Loquillo, Pájaro, también los Brighton 64, sí. Bueno, vino un poco... O sea, yo cuando era jovencillo, pues me gustaba estar en grupos, pero bueno, sobre todo para escribir las letras y eso. Y luego, bueno, pues ya después de publicar novelas, pues bueno, entras en contacto con músicos y bueno, sale la posibilidad de colaborar y a mí la verdad es que me gusta mucho. O sea, que me parece... Ha sido una experiencia muy chula siempre.
Sigo con la música y hago un paréntesis de este libro que estamos presentando hoy para hablar un poco, porque ahora tengo la oportunidad de tenerte aquí al lado, de hablar de Love Song, que como decía, a mí es un libro que me maravilló, me gustó muchísimo, casi que te diría que me marcó la historia de esa banda que hace una última gira, pero con un nombre anónimo, digamos, para pasar un poco desapercibidos, con un nombre falso. Bueno, no sé, me imagino que te habrán dicho alguna vez que alguna de tus obras, algún poema, alguna columna o alguna novela, como en este caso, haya marcado a alguien o a una generación, que tiene que ser eso increíble, Hombre, vamos. a una generación no, pero vamos. Sí, la verdad, es muy, o sea, es muy bonito porque a mí también me ha pasado, o sea, a mí también ha habido libros y ha habido canciones y tal que te llegan, ¿no? Y eso, en el fondo, tú escribes para que pase eso, para que, para que suceda la magia de la literatura. O sea, tú piensas que, por ejemplo, o sea, igual tú estás y en tu casa ni tu pareja ni tu familia te entiende y lees un libro de Dostoyevsky y dices, no, este tío me entiende. O sea, realmente lo alucinante es que tú en un libro estás leyéndote a ti mismo de alguna manera muy extraña y gente que no te conoce de nada, de otro país, de otro siglo, resulta que te entiende. Bueno, esa es la magia de la literatura, porque hay algo especial en el hecho de escribir y leer. Y entonces, pues, hombre, me encanta que te haya gustado tanto y a mí también me ha pasado. Ha habido muchos autores que he leído un libro y me han dejado flaseados, ¿no? Y bueno, pero en el fondo para eso escribimos. O sea, claro, nos gustaría ser millonarios, pero bueno, entre ser millonarios y que pase eso, yo prefiero casi que pase eso. Sí, es curioso que estás escuchando, como decíamos antes, una canción y parece que el compositor de esa canción está hablando de ti, o sea, conectas de una forma increíble. Estos personajes de Jim, Aileen y Cowboy, creo que la construcción de tus personajes en otras novelas también, en Taxi, etcétera, está muy bien hecho porque se ve muy bien de dónde vienen, obviamente también a dónde van, pero sobre todo creo yo qué es lo que sacrifican por el camino, ¿no? Qué es lo que tienen que desprenderse y que les lleva, bueno, pues al final al desenlace y se ve muy bien la evolución y hace que conectes con ellos desde el principio. Bueno, yo creo que hay una parte que me gusta mucho que es construir personajes. Yo creo que en todas las novelas la trama, antes lo he dicho, que es un poco banal, pero de todas las novelas, o sea, de las más grandes, el argumento no es tan importante. Lo que te quedas es el personaje. O sea, te quedas el personaje, lo que hace es lo que te quedas con el paso del tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es importante trabajar eso, que no sean arquetipos, que no sean clichés, sino que sean personajes que se levanten un poco del papel. Y luego lo que les pase, pues en el fondo, ya te digo, o sea, Madame Bovary es una señora insatisfecha casada con un doctor que tiene amantes. Bueno, vale, pero, o sea, el argumento tampoco o no sé, cualquier novela, pero la cuestión es que ese personaje es inolvidable, porque está hecho con una profundidad y con una serie de matices que lo puedes aplicar a cada persona, a cada momento de la historia y ahí está el tema. Bueno, yo aprovecho para decir que si alguien quiere hacer alguna pregunta, si os apetece, ahí estamos en familia, podéis levantar la mano sin problema. Si no, yo sigo y retomo otra vez, vuelvo a este libro de las columnas de la vanguardia, 100 formas de romper un glaciar. No sé si es complicado ajustarse precisamente al mundo de la columna, porque imagino que eso tendrá un máximo de palabras e incluso iría más allá, a lo mejor tiene o no sé si tiene cierta libertad editorial o tienes que tratar determinados temas o no. No, allí libertad de temas yo he tenido, nunca he tenido ningún problema. Sé, por la tradición del periódico, que los temas monárquicos no... O sea, criticar al rey, a los reyes, no es su deporte favorito, ¿eh? Porque allí ese tema... Pero bueno, tampoco he tenido... O sea, si alguna vez he hablado del rey tampoco me he cortado mucho, pero tampoco he tenido... Eso más o menos lo tienes un poco ahí diciendo, bueno, igual no es el sitio donde meterte con el emérito, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de no. Lo que sí que es verdad es que acostumbrado a escribir tú sin ningún límite, el hecho de tener que condensar una idea o explicar una anécdota en
en 1800 caracteres o en 2100 caracteres, al principio esto es un tópico, es una limitación, pero lo hace todo muchísimo mejor. O sea, menos es más, es así, es decir, te quitas 3 regates de más que no eran necesarios, la idea está clara, no tienes que volver a repetirlo, el lector tampoco es idiota, o sea, tampoco tienes que llevarle de la manita. Siempre queda mejor si puedes concretarlo en una distancia más o menos normal, ¿no? Entonces, bueno, a eso aprendes. Al principio te cuesta mucho, pero luego ya tienes un poco como el mecanismo y como escritor a mí me ha gustado mucho esa gimnasia. O sea, me parece que es bueno, que ayuda mucho a concretar las cosas a la hora cuando tienes que trabajar la novela o eso. Por eso que hablábamos de la inmediatez antes, parece que se nos ha olvidado un poco ya la pandemia esa que tuvimos hace unos años, pero sí que sale bastantes veces o está presente en algunas de las columnas. No sé cómo viviste la pandemia, si te cambió, o eso que decían antes cuando estábamos en el confinamiento de saldremos mejor de aquí como sociedad y tal, si eso se ha cumplido o es así o cómo lo ves. Yo creo que a la vista está de que no. Bueno, yo al principio lo viví, bueno, bien. Bueno, bien porque pensé, joder, me voy a poner al día de lecturas, de películas. De pronto, yo tengo un hijo de 26 años y de pronto volví a vivir con mi hijo. O sea, era como, lo veo todos los días. O sea, no sale por las noches, lo cual era muy agradable. No verlo gatear a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, eso sí. Luego me agobió muchísimo, porque yo estoy acostumbrado a encerrarme para escribir, pero porque el resto del mundo está afuera, pero tener la sensación de que estabas en una cárcel y todo el mundo, o sea, lo viví bien, o sea, no tuve ningún trauma, pero fue una experiencia bastante que se me hizo pesado, tenía ganas. Yo esperaba que hubiese cosas que hubiéramos aprendido, pero no. Tuve una pista cuando en el fondo, o sea, daba igual la gente que estaba muriendo. Tú lo que querías era ir a la playa y que abrieran los bares, ¿no? O sea, me pareció que decía mucho de nosotros, pero en el fondo, bueno, ahí te das cuenta de que no íbamos a cambiar las maneras de relacionarnos, que íbamos a seguir cogiendo muchos aviones a veces innecesarios. Pero bueno, yo qué sé, también es que somos así, o sea, tampoco nos vamos a machacar. También es verdad de que es un mecanismo de defensa. Nos parece tan raro porque sufrimos mucho. Porque hubo mucha gente que murió, porque hubo mucha gente que pasó miedo. Y entonces yo creo que, hostia, un poco lo tienes como, bueno, bloqueado, ¿no? O sea, pero vamos, yo no creo que hayamos salido. O sea, pones las noticias y te das cuenta de que mejor no hemos salido, vamos. Yo tampoco. Lo que, bueno, hablando ya un poco de próximos proyectos que nos puedas contar, pero de momento sí que sé que se va a hacer una reedición o se habrá hecho ya de otra novela fantástica que es Yo fui Johnny Thunders. Así que enhorabuena, ¿no? Porque hace, no sé cuándo se publicó, hace 10 años, 10 años. Bueno, 9, 10 años. Sí, bueno, una de las cosas que más miedo da cuando llevas años escribiendo es que tengas libros descatalogados y eso. Y entonces lo bueno es que, bueno, que la editorial que te va publicando los libros también recupere, entonces que estén todos disponibles, ¿no? Para que si hay gente que le gusta un libro, pues que pueda buscar esos. Y yo tengo la suerte ahora de tenerlos todos disponibles. Y nada, eso. Y bueno, llevo ya 1 año y pico con una novela, pero vamos, en principio tendría que salir en febrero del 2015. No, 2025. Una distopía. Pero bueno, hay que acabarla, o sea, llevo la mitad y aún no sé casi de qué va, o sea que imagínate. Bueno, estaremos atentos. Yo sigo, si alguien tiene alguna pregunta, si no, a mí me quedan 2 en el tintero y vamos cerrando el acto. Primera pregunta para ir despidiéndonos. ¿Tu madre es la más guapa del mundo? Está claro que sí. Lo decimos por una columna que Sí. sale aquí en el libro, porque hay, de hecho, una colección de 10 columnas dedicadas a tu padre y otros a tu madre. Sí, pero bueno, como para todos, ¿no? O sea, bueno, es ese lugar, yo que sé, que salías de la guardería y la veías y era como si vieras a Dios, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido es algo hiperbólico, pero bueno,
yo creo que bueno, que es un sentimiento que está bien. Y ya la última, ¿tienes escrita ya la próxima columna o estás otra vez con el algo al cuello No de tengo ni tiempo? idea. O sea, que admito ideas. Cualquier tema, no, ni idea. O sea, tengo que entregarla el miércoles. O sea, ahora estoy un poco en fase no me preocupo. Pero vamos, abierto a vuestras propuestas. O sea, que cualquier cosa estará bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. 100 formas de romper un glaciar, la recomiendo muchísimo si no la tenéis. Ya sabéis que la podéis adquirir aquí y bueno, aprovechar ahora que Carlos está en la feria para que os firme un ejemplar. Yo el mío lo tengo aquí guardadico para que me lo firme enseguida. Así que nada, muchas gracias, un placer. Pues muchas gracias a ti.